Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a repasar cuáles son los tipos de sentencias selectivas que podemos utilizar en nuestros programas en C. Bien, las sentencias de tipo selectiva nos permiten hacer que a la hora de ejecutar nuestros programas ciertas partes del mismo se ejecuten de forma condicional, dependiendo que una condición sea cumplida o no. En C tenemos tres tipos de sentencias selectivas. Por un lado tenemos la sentencia if, la sentencia switch y las expresiones de tipo condicional. Vamos a analizar en detalle cómo funciona cada tipo de sentencia. Bien, la sentencia de tipo if tiene un uso muy sencillo y lo que nos permite básicamente es elegir entre dos alternativas dependiendo de que una condición sea satisfecha o no. Su uso es el que podéis observar, donde se utiliza la palabra reservada if y donde existen dos bloques bien diferenciados en función de que la condición se satisfaga o no se satisfaga. Ambos tipos de bloques deben estar agrupados por el uso de llaves, aunque, tal y como hemos visto en la documentación asociada a este tema, si estamos haciendo una construcción muy simple, donde únicamente tenemos una sentencia en función de que se cumpla una condición, el uso de estas llaves podría ser omitivo. Bien, a la hora de hacer un correcto uso de la sentencia if, me gustaría remarcar algunos consejos que debemos de tener muy presentes. En primer lugar, debemos de tener en cuenta que es totalmente posible hacer un uso de la sentencia if de forma anidada. Cuando nosotros establecemos un bloque de ejecución para cuando la sentencia if es verdadera o es falsa, dentro de ese bloque podemos insertar cualquier tipo de sentencia que nosotros deseemos. Pues bien, entre todas las sentencias que tenemos disponibles, sería posible, dentro de un if, anidar otro if. Esto sería totalmente factible. Adicionalmente, me gustaría también indicaros que cuando tenemos un conjunto de if que se agrupan en cascada, cuando estamos utilizando este anidamiento, queda visualmente un poco engorroso en nuestros programas, puesto que al usar la indentación estamos haciendo que los if anidados se nos desplacen mucho hacia la derecha. Para solucionar este problema y hacer que los programas sean más legibles, tenemos la opción de utilizar la sentencia else if. De este modo, siguiendo la misma línea de indentación, podemos ir planteando las distintas alternativas de anidamiento. Como he indicado anteriormente, el uso de llaves es muy recomendable para acotar muy bien cuál es el código que se debe ejecutar cuando la evaluación de la expresión es verdadera o cuando la expresión es falsa. Existe la posibilidad de omitir estas llaves cuando únicamente existe una única sentencia, aunque mi recomendación es que por defecto vosotros siempre pusierais las llaves a la hora de declarar una sentencia de tipo if. Y finalmente, también es muy recomendable usar la indentación a la hora de construir las sentencias de tipo if, de forma que se identifique muy bien cuál es el código que se agrupa dentro de la sentencia if. Bien, alternativamente al uso de la sentencia if, tenemos las expresiones de tipo condicional, que nuevamente nos permiten hacer que cierta parte de nuestro programa se ejecute o no dependiendo de una expresión. El uso de las expresiones condicionales es el que podéis ver en la diapositiva. Consiste en tres expresiones separadas, la primera y la segunda por el carácter interrogación y la segunda y la tercera expresión separada por el carácter dos puntos. La primera expresión consiste en una expresión de tipo relacional o lógico donde proporcionamos una condición a evaluar. Si esta condición resulta ser verdadera, se ejecutará y se evaluará la expresión número 2. Si esta condición es falsa, se evaluará la expresión número 3. Veamos algunos ejemplos de uso para que entendamos el correcto funcionamiento. Por ejemplo, podemos tener un programa como el que veis en la diapositiva, donde tenemos tres variables, i, j y k, donde la variable i se inicializa a 1 y j a 2. Pues bien, la expresión condicional en este caso pide evaluar si el valor de i es mayor que j. En este caso no se cumple esa condición. Como no se cumple, lo que se estaría ejecutando sería el valor de k, que el resultado es 2. Por lo tanto, el resultado de evaluar la expresión condicional sería 2, se realizaría esta asignación a la variable k. Otro ejemplo de uso podría ser perfectamente en la sentencia return, que es la que utilizamos para devolver información en una función. Como podéis ver, la evaluación sería la misma, donde se pide evaluar si es mayor que j, si la evaluación es verdadera se devolvería i, si no sería j. Y finalmente también es posible integrar el uso de la expresión condicional en la función printf
donde, como podéis observar, la cadena de formato se expresa del mismo modo, como ya conocemos, ya hemos estudiado en la asignatura, y donde proporcionamos esa información que debe rellenar la información printf con la especificación de conversión, pues utilizamos una expresión condicional sin ningún inconveniente. Se evalúa esta expresión condicional y el resultado de esta expresión sería el que la función printf tomaría de entrada para rellenar el tanto por ciento de. Bien, finalmente existe una tercera alternativa de sentencia selectiva, que es la sentencia de tipo switch. La sentencia de tipo switch tiene un uso muy específico y su objetivo es permitir evaluar si el resultado de una expresión pertenece a alguno de los valores de una lista de números enteros o bien una lista de caracteres. El uso de la sentencia switch es el que podéis ver en la transparencia. Tenemos la palabra reservada switch, entre paréntesis indicaremos la expresión a evaluar y cuyo resultado se evalúa en un conjunto de casos. Los distintos casos se indican mediante la palabra reservada case y a continuación indicando el valor entero o bien el carácter. Como podéis ver, tenemos distintos casos. También existe la opción de marcar un caso por defecto con la palabra reservada default y todo ello va acotado por el uso de llaves. Si en la evaluación de la expresión resulta dar el valor constante 1, se ejecutarían las sentencias dentro de la acotación cases constante 1. Bien, a la hora de hacer un correcto uso de la sentencia switch me gustaría remarcar algunos consejos. En primer lugar, debemos de cuidar y asegurarnos que la evaluación de la expresión que nosotros indicamos a switch siempre dé como resultado un valor entero o bien un carácter. Si por ejemplo el resultado de la evaluación da como resultado un valor real, no obtendríamos un correcto funcionamiento de nuestro programa. Nuevamente, las constantes que indicamos en el case debemos de procurar que no se repitan. No es posible que declaremos dos distintos tipos de case donde la constante sea la misma. Esto provocará una confusión porque a la hora de ejecutar el programa el compilador no sabrá si debe ejecutar la sentencia case primera o la segunda, en caso de que se repita. También es muy recomendable hacer uso de la palabra reservada default, que vendría a ser el caso por defecto, en caso de que la evaluación de la expresión nos dé un resultado que no concuerde con ninguno de los casos que nosotros indicamos. También debemos de tener en cuenta que es posible que existan cases sin una sentencia asociada. Esto veremos que será muy frecuente y ocurrirá cuando para distintos casos el comportamiento es el mismo. En este caso podemos agrupar todos estos casos y a continuación el conjunto de sentencias que deseamos ejecutar. Y finalmente me gustaría que prestarais especial atención al orden de ejecución de switch y especialmente a la utilidad que tiene la sentencia break. Si cuando se evalúa la expresión da como resultado el valor constante 1, se ejecuta esas sentencias y si nosotros no indicamos nada, el compilador, el programa se ejecutaría a continuación todos los casos hasta encontrar la última sentencia. Si nosotros solo deseamos que una sentencia, un conjunto de sentencias se ejecute de forma acotada, debemos de utilizar la sentencia break. Esta sentencia lo que hará será romper la ejecución de nuestro programa, terminar la ejecución de switch y continuar por la siguiente sentencia después de la sentencia condicional switch. Muy bien, esto es todo por este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención.